En clases para todo público, aunque en particular detallaremos algunos conceptos en cálculo vectorial. Vamos a iniciar directamente con la definición de integral de línea de un campo vectorial. En la definición, pues vamos a asumir que el campo f, no asumir, f tiene que ser un campo continuo. Sabemos que un campo es continuo si las componentes que definen el campo son funciones continuas. Y además el campo está definido a lo largo de una curva suave o suave por partes, parametrizada por ejemplo en r de t para t entre a y b. Entonces la integral de línea del campo a lo largo de c, que está en el dominio del campo, pues será igual a la integral sobre c de f por t de s, donde ahí lo que tenemos es el producto punto de el campo por el vector tangente unitario por un diferencial de longitud de arco. Como sabemos, t o t de s es igual a la derivada de r cuando la curva está parametrizada en función de su longitud de arco, por lo que nosotros podemos simplificar un poco la notación de la integral de línea como la integral sobre c de f por dr. Es importante recalcar que si tomamos una curva c en el dominio de la función, recordar que el dominio es un subconjunto, en este caso de un espacio Rm, y tenemos la curva suave c parametrizada, por ejemplo, en r de t, desde un punto A hasta un punto B, tal que r de A es igual a A y r de B pues es igual a B, para A menor o igual que T, menor o igual que B. Pues a medida que una partícula se mueve por esa trayectoria, los vectores del campo causan efectos. Vamos a colocar aquí los vectores tangentes unitarios y a partir de la curva en muchos pequeños subarcos, pequeños segmentos que tienden a ser segmentos rectos euclídeos, tal que podamos calcular en esos diferenciales de longitud de arco el comportamiento de los puntos en el dominio a medida que una partícula se mueve por dicha trayectoria. En el contexto que veremos más adelante, esto podría verse como trabajo, como flujo, como circulación. Hay que tener en cuenta que cuando vamos a evaluar una integral de línea de un campo vectorial, en este contexto vamos a considerar un campo en R3, un campo con tres componentes, los componentes M, N y P. Entonces, hay que expresar a F en términos de la curva C. Esto sería componer el campo en la trayectoria. La trayectoria C o curva C, dada por un R de t como curva suave, tiene tres componentes que lo nombramos X de t, Y de t y Z de t. Entonces lo que debemos hacer es componer el campo en la trayectoria. Y luego pues calcular la derivada del vector velocidad, que en este caso, el vector velocidad, perdón, porque es la derivada de la trayectoria, que sería la derivada de r con respecto a t.
Así que tendríamos aquí un r' de t como un x' de t, un y' de t, un z' de t. Y por último, pues evaluar la integral de línea con respecto al parámetro t considerado como una integral definida, en este caso desde a hasta b, para obtener el valor de la integral de línea. Eso sería algo equivalente a lo siguiente. Como el campo tiene tres componentes, nosotros podríamos escribir la integral desde a hasta b del campo parametrizado, ¿verdad?, en correspondiente, pero el campo tiene tres componentes. Vamos a nombrarla m. En este caso vamos a decir m de r de t, n de r de t, p de r de t, y lo vamos a multiplicar por la derivada de la trayectoria, que lo podremos escribir como x', y, y z'. Es claro que esa integral va a quedar con respecto a t, pero es muy común que cuando se plantee la integral sobre c de f por t de s, pues se puede escribir como la integral sobre c de f por dr, o el equivalente como la integral sobre c de m de x más n de y más p de z. Es una forma bastante cómoda para trabajar inmediatamente la integral de línea. Vamos a plantear un ejemplo para realizar los cálculos. Supongamos que tenemos el campo f de x, y, z, un campo en el espacio dado por un medio de x menos un medio de y un cuarto en el componente z. Y vamos a asumir que tenemos la siguiente curva dada por c, parametrizada en t, así que le escribiremos la forma vectorial r de t como coseno de t, seno de t y t, que representa una hélix. Y quisiéramos, pues, dada esa hélix, vamos a hacer un esquema de la hélice aquí, más o menos rapidito. Vamos inclusive a hacer un sistema tridimensional. Donde tenemos marcados los puntos de referencia. Un punto A con coordenadas 1,0,0 y también un punto B con coordenadas menos 1,0,3 pi. Por asunción vamos a considerar que ese punto está localizado ahí, el punto B. Entonces queremos el comportamiento a medida que una partícula recorre ese movimiento. La trayectoria más o menos quedaría así. Bueno, más o menos. Entonces, hay que considerar a menor o igual que t menor o igual que b. Por lo tanto, podemos utilizar cualquiera de los tres componentes de la trayectoria para determinar los valores de t. Es claro que a será igual a 0 y b será igual a 3pi.
Por lo tanto, al final vamos a tener que plantear la integral desde 0 a 3pi de m de x más n de y más p de z. Planteemos eso. Tenemos que derivar la trayectoria y al derivar obtenemos menos el seno, el coseno y 1. Hay que entender que ese es el x', el y' y el z'. Hay que componer el campo en la trayectoria o hacer la sustitución directa de las expresiones aquí en esta integral. De cualquier manera vamos a plantear la composición. Recordemos que el campo tiene un medio de x. En este caso pues sería un medio del coseno, coma, tiene menos un medio de y, pues entonces sería menos un medio del seno, y tiene a un cuarto en z, por lo tanto, como es una constante, no hay cambios en la composición. Entonces tenemos la integral sobre c de f por t de s igual a la integral sobre c de f por dr, recalcando que lo podemos simplificar como la integral, ya completamente en este caso, de 0 a 3pi del componente m, compuesto en la trayectoria, que ya lo tenemos, que sería un medio del coseno de t, multiplicado por la derivada, o en este caso x', que sería menos el seno de t, más el componente n, en su composición, que tenemos menos un medio del seno, dado que es menos un medio de y, multiplicado por y'. Y', pues en este caso es el coseno de t. Más el componente z, que es una constante, un cuarto, multiplicado por la derivada en z', que es igual a 1. Todo eso es una integral que depende directamente de t. Por lo tanto, obtendremos la integral de 0 a 3pi de menos un medio del seno por el coseno menos un medio del seno por el coseno más un cuarto. Todo eso una integral con respecto a la variable t. Entonces, es fácil ver que nos quedará 0 a 3pi de el negativo del seno de t por el coseno de t más un cuarto. Eso integrado con respecto a t. Entonces, nos quedaría, podemos considerar a u como el coseno o como seno, no importa cuál de los dos, vamos a considerar aquí un u igual al coseno, lo que nos va a devolver en la integral un coseno al cuadrado sobre 2 más un cuarto de t, que serán evaluados de 0 a 3pi. Entonces, evaluando en 3pi, tenemos el coseno de 3pi elevado al cuadrado sobre 2 más un cuarto de 3pi, que sería 3pi cuarto. Y evaluando en 0, pues nos quedaría coseno de 0, 1, así nos daría un medio. El coseno de 3pi pues es igual a menos 1, elevado al cuadrado es 1, así que eso me va a dar un medio, menos un medio, al final todo lo que me va a devolver es 3pi sobre 4. Así que la integral sobre c de f por t de s, que estábamos calculando, nos devuelve 3pi sobre 4. Es probable que
el cálculo pueda referirse a trabajo. En el caso de que sea trabajo, pues entonces vamos a tener la siguiente definición. Se hace una curva suave parametrizada por RDT, por ejemplo, desde A hasta B, y F es un campo de fuerza continuo sobre una región que contiene a C. De esta forma, el trabajo realizado al mover un objeto desde el punto A hasta el punto B a lo largo de C, pues es la integral de línea. En este caso, pues hay que recalcar que lo que tenemos es un campo de fuerza. Si en el ejercicio que estuvimos trabajando antes, pues el campo fuera de fuerza, lo que habríamos devuelto aquí pues sería exactamente el trabajo realizado por el campo a mover la partícula desde el punto A hasta el punto B. Continuamos en otro video conversando sobre flujo. Kiobis de este lado. Nos vemos pronto.